Capítulo 12. El diario. Hice caso a mi madre. No sabía dónde estaban exactamente las tierras que mi padre me había dejado en herencia. Mis cortijos. ¡Qué locura! No esperé, subí a la habitación y cogí la maleta y la dejé en recepción. No pagué la estancia. También en eso hice caso a mi madre. Encaminé mis pasos de nuevo hacia el Paseo de la Carrera. Pensé que allí, habría alguna parada de bus o algún taxi que me llevara a los campos. Pero no llegué. Vicente pasó justo a mi lado con su Mercedes, el mismo que tenía hacía años, y detuvo el vehículo. Me miró con ternura y me invitó a subir al coche. No sabía qué hacer, pero no tenía escapatoria, era el novio de mi madre. Por unos segundos pensé, no entres en el coche. Pero luego recordé todo lo contado por ella y bueno, subí. Supongo que te diriges a los cortijos. Y sin dejarme contestar prosiguió. No te voy a culpar por odiarme. Lo entiendo. Pero quiero que sepas que yo amo a tu madre. Y de una manera totalmente espontánea, como si ya no me importase nada de lo que me estaba diciendo, pregunté: ¿Y cómo está Manuel? Vicente sonrió y tras un silencio contestó: Está bien, Lucía. Está en Tabarca. Compró unos barquitos y tiene una pequeña empresa de taxis marítimos. Tantos años de estudios en América para nada. Parecía que estaba enfadado con Manuel. ¿Has llegado a leer el viejo libro que te ha dado tu madre? ¿El libro? ¿Qué había hecho con él? Busqué en el único sitio que podía estar, en mi bolso. Nunca había hecho un viaje con tan poco equipaje. No recuerdo cuándo lo metí, pero allí estaba. Lo saqué y lo volví a hojear. Miré a Vicente de reojo y él miraba el libro con cierto nerviosismo. No pude evitar preguntar: ¿qué tiene este diario que tanto os interesa? Vicente guardó silencio durante un buen rato. Noté que buscaba la respuesta adecuada. Lucía, tienes que leerlo. Primero léelo. Luego te contaré por qué es tan importante. Quedan unos 20 minutos para llegar. Puedes hacerlo ahora. Puso la radio y guardó silencio. Bueno, ¿por qué no? Sería una buena forma de aislar mi mente y eso no me obligaría a forzar conversaciones con Vicente. Aunque tengo que decir que la sangre me hervía por la curiosidad. Abrí el antiguo diario y comencé la lectura. Enero 1930. Escribo porque debo contar lo que en este otoño pasó aquí, en la isla de Tabarca. Ocurrió de noche, cuando el agua estaba baja, en el lugar en el que a partir de lo que aconteció se le llamó la cueva del lobo marino, en la que quizás algún día allí habitaron algunas de esas focas gigantes, pero que yo jamás vi. Lo que sí pude ver fue a un hombre enamorado y a una mujer despreciada por su familia, que desnuda y amparada por la oscuridad de la noche, se envolvía en besos y caricias con su amado en la pequeña playa. Un cuerpo llegó a la isla, o mejor dicho, la mar lo escupió a la playa una mañana temprano, sin nada de ropa. Recuerdo que las algas envolvían sus brazos y piernas. Se encontraba tirado boca abajo, y su cabellera negra y mojada tapaba parte de su cara. Todos los que íbamos a salir a faenar esa mañana estábamos allí, haciendo un círculo alrededor de aquel cuerpo inerte. Murmurábamos entre nosotros en voz baja. Nos preguntábamos si aquel desgraciado estaba vivo o muerto.
pero ninguno de nosotros se atrevió a tocar a aquel náufrago corpulento de casi 2 metros de altura y más pesado que un atún. No tardó en aparecer por allí quien impartía la ley, Mauricio, el gobernador. Un hombre de tierra, posiblemente enviado a Tabarca por algún desagravio a la ley española o por algún desliz con alguna mujer de la nobleza. El caso es que siempre los gobernadores que regían en esta isla era por alguna razón de castigo. Mandó callar, y cómo no, todos obedecimos. Dio un paso hacia el náufrago y comenzó a darle golpecitos con su bastón en la espalda. Temblaba como un niño al hacerlo. Todos conocíamos su condición de cobarde y también a sus esbirros sin escrúpulos. Lo tocó primero suave, varias veces, y esperó la reacción del náufrago, que no se movió. Fue cuando clavó la punta de su bastón entre sus costillas, cuando el hombre reaccionó de dolor y soltó un tremendo alarido. Poco a poco se fue incorporando y muy despacio comenzó de forma errante a andar. Todos estábamos sorprendidos, quedamos mudos, y aunque los hombres de mar no nos asustamos con facilidad, puedo jurar que allí todos teníamos miedo. Y lo digo porque lo escribo. Pero si me preguntáis, diré que todos fuimos valientes, que ninguno sintió pavor al ver a aquel hombre fuerte, desnudo y mirándonos de forma intensa. Un grupo de mujeres, que con el amanecer ya reparaban las redes de sus maridos, fueron las que por fin reaccionaron. Ellas, siempre las más valientes, no vieron al hombre desnudo, corpulento, sino al marido, al hijo frágil, perdido y desolado, hambriento, solo y muerto de frío, engullido y devuelto por un mar hostil. Vieron unas lágrimas de mujer en algún lugar del mundo, un lamento por la pérdida del ser amado. Esas aguas de vez en cuando cobraban un precio alto por nuestro sustento y todas tenían a alguien importante bajo la mar. Así que corrieron hacia él, abrigándolo con lo que más a mano tenían. Lo llamamos Lobo. Nunca supimos su nombre real. Era grande. Su cuerpo estaba cubierto de vello y sus ojos verdes te hacían temblar cuando por algún motivo se enfadaba y te miraba fijamente. Deambuló meses por la isla. Vestía ropajes de difuntos que los días de tormenta el mar desenterraba en el cementerio y devolvía a la playa. Comía los peces que aparecían muertos y putrefactos en las orillas. Se le tenía miedo por ello. Nadie se acercaba a él, nadie sabía de su historia, de su origen. Tampoco su verdadero nombre. Era un fantasma en la isla. Pero no fue su aspecto, ni su dieta tremendamente repugnante, sino la desnudez, lo que molestaba al pueblo, pues cuando se tenía que asear, quitaba sus ropajes harapientos de su cuerpo sin pudor, y lo solía hacer en la playa a la vista de cualquiera que allí estuviese, y eso molestaba infinitamente al gobernador, el cual tenía una hija soltera que no había podido casar con nadie pudiente debido a una aguda cojera en su pierna derecha. Esta seguía al lobo y lo observaba en la distancia, unas veces furtivamente escondida entre las rocas, otras entre las sábanas recién tendidas de alguna vecina. El gobernador no podía permitir que su hija estuviera observando la desnudez del lobo, y menos los chismorreos del pueblo. Así que tomó la determinación de acogerlo en su casa, vestirlo con ropajes decentes, y que de esta manera dejara de vagar por la isla deslumbrando con sus atributos masculinos a su última hija soltera. Lobo aceptó la invitación. Después de meses de silencio, dejó salir de su boca un simple «de acuerdo». Todos pensábamos que era mudo,
Y estábamos totalmente equivocados. Nadie se acercó nunca a hablar con él. En poco tiempo se adaptó al cambio. Ahora deambulaba por la isla bien vestido, bien comido y bien servido. Ayudaba al gobernador con unas pequeñas tierras de secano que tenía justo detrás de su casa. También cuidaba de los animales de granja y pescaba en el mar la comida de todos los días. El gobernador había acertado acogiendo a aquel rudo muchacho, pues cuando había algún problema en el pueblo, Lobo lo acompañaba para disuadir a la pequeña población de reyertas y malentendidos. Comenzó a visitar la taberna y a relacionarse poco a poco con los habitantes de la isla. Elegía sus temas de conversación hábilmente, evitando que se le preguntara por su pasado. Jugaba a las cartas y bebía vino y cazalla como nunca antes habían visto. Tenía suerte en el juego, y eso le trajo problemas con algunos vecinos que apostaban hasta a sus mujeres si hacía falta. Fue ganando dinero y varias propiedades en la isla. Un par de casas, una barca y algunas tierras cerca de los farallones. Esto disgustaba a los parroquianos, pues una de las casas ganadas en el juego era del médico y la otra del maestro, y al no tener ya lugar donde vivir en la isla, decidieron irse a Santa Pola y comenzar una nueva vida. Por ello le echaron la culpa de la muerte de varios vecinos que yacieron al no poder ser atendidos. Mantuvo por un tiempo las casas cerradas y poco a poco las fue vendiendo. Una de estas casas es la mía. La compré con todo lo que allí quedaba. Esta transacción comercial hizo que nos hiciéramos amigos y con ello que me revelara sus secretos, los suyos y los del gobernador. Lobo estaba sobrado de dinero y propiedades, pero seguía prestando sus servicios fielmente al gobernador y a su hija, de la cual estaba locamente enamorado. Una noche, y tras una buena timba de cartas y un par de botellas de cazalla, Lobo empezó a hablar sobre el gobernador y de cómo éste tenía engañada a toda la isla con sus oscuros negocios. Cierto es que después del antiguo gobernador militar estuvimos algún tiempo solos en la isla. Nadie impartía ley. Creo recordar que casi un año pasó hasta que el actual apareció por allí. No como militar, ya que ese distintivo ya no existía, sino como un burgués adinerado, puesto en Tabarca más como alcalde que como gobernador. Entre copas, Lobo contaba la verdad y juró por Dios que eso era así. Resultó ser que el tal gobernante era un estafador, el cual dedicó parte de su vida a traficar con tabaco y café. Este supo de la existencia de la isla a través de un marinero que de paso en las Canarias hablaba maravillas de un lugar en las costas alicantinas. Y así fue que el traficante salió de Canarias con su mujer y su única hija, pues faltaba a la verdad cuando éste decía a boca llena que tenía 3 hermosas niñas bien casadas y mejor posicionadas entre la burguesía española. Lobo contó que en los farallones, concretamente en la nao, descargaban todos los primeros de mes fardos repletos de tabaco traído de las Indias. Y lo que más despreciable me pareció fue su dedicación al tráfico de personas, concretamente niñas arrancadas de sus familias en Guinea, que vendía como dóciles criadas en casas de grandes empresarios. A Lobo se le soltó bien la lengua y cerró el tema para, tras un largo silencio, un buen trago de cazalla y un profundo suspiro, empezar a hablarme de ella, Dolorica, la única hija del mentiroso, ruin y falso gobernador. El hombre fuerte que me contaba con odio las hazañas de su protector cambió el tono de voz nada más pronunciar el nombre de su mayor secreto.
En sus ojos verdes comenzó a aflorar un brillo peculiar. Esa luz que directamente del corazón se instalaba en todo su ser. Su voz bajó de intensidad. Se transformó en dulzura, en susurros. Dolorica y él se veían todas las noches en la cueva. Se ocultaban tras las rocas y no había frío, noche de tormenta o marea alta que detuviera su pasión. Un amor furtivo y puro. Lobo estaba reuniendo todo el dinero posible para fugarse con ella a la península. Quería comprar tierras en La Mancha para cultivar cereal. Nunca habló de su procedencia, pero posiblemente fuese de alguna aldea del interior, pues hablaba con emoción de Albacete y sus alrededores. Yo escuchaba con atención, y posiblemente también el tabernero. Quizá los 4 que en una esquina jugaban a las cartas bajo la luz del quinqué también lo hiciesen. O la viuda Asunción, que recogía los vasos y limpiaba la taberna antes de terminar su jornada para marcharse a casa con sus 4 pequeños. Lobo habló, y habló más que nunca. Demasiado quizá, y quizá yo fui culpable por no pararlo a tiempo, pues estaba absorto escuchando sus historias. Alguien delató a Lobo, y juro por Dios que no fui yo. Tras la larga e interesante conversación, cada uno cogió su camino. Yo salí dándole vueltas a todo lo contado por Lobo, y éste, como si no hubiese bebido nada más que unas pocas copas, salió por la puerta de la taberna, firme, recto y fuerte, como siempre. Antes de despedirnos, me miró fijamente y me dijo que no lo esperara al día siguiente, que tenía cosas que hacer. Entendí a la primera que tenía una cita en la playa de la cueva con Dolorica. La mañana transcurrió de forma habitual. Toda la cofradía de pescadores salimos a la pesca de la almadraba. Por norma, yo no solía salir a faenar con ellos. Salía con mi barca y unas pocas redes para hacer el arrastre. Pero ese día, uno de los patrones estaba enfermo y hacía falta una barca más. La almadraba nunca me gustó. A mí me parecía una pesca dura y demasiado sangrienta. Dar muerte a un atún era una tarea dura. Estos saltaban en las redes, daban coletazos y se defendían de tal manera que en un simple descuido podían matarte. Pero ese día no podía negarme. De haberlo hecho, mis vecinos habrían perdido el jornal y a todos les hacía falta ese poco dinero que bien no merecía la vida de ninguno de ellos. Con las capturas en los barcos comenzamos a navegar hacia Santa Pola. Allí se les sacaba mejor precio en las subastas. Amarramos los barcos en el muelle y los patrones fuimos a la cofradía para descargar las capturas, pero no sin antes, como buenos marineros, tomar unos vinos en la taberna del puerto. Y entre risas y anécdotas, chascarrillos y mofas de unos a otros, me enteré de lo planeado por el gobernador. Lobo debía morir al caer la noche. Tenía que avisarlo, pero no podía marcharme sin más. Debía esperar un par de horas como mínimo para no levantar sospechas y adelantarme a todos ellos en el mar. Tenía que evitar el encuentro entre los dos enamorados. Mi cara palideció y un sudor frío recorrió mi frente. Sentí náuseas que me hicieron vomitar, y esto hizo que les ganara tiempo, pues todos me vieron enfermar y todos decidieron que tenía que marchar a casa. Así que descargué en el muelle la captura y puse rumbo a Tabarca. Llegué a puerto consternado y aturdido. Al amarrar el barco ya se respiraba un ambiente de tensión. Todos murmuraban a escondidas. Las mujeres lavaban la ropa en las rocas y aunque había distancia entre nosotros,
Podía leer en sus labios el nombre de los dos furtivos enamorados. Solo yo estaba dispuesto a avisarlos. Quizás porque la noche anterior hablé con el hombre enamorado lleno de sueños de libertad, con el individuo que quería formar una familia y alejarse de los líos que el gobernador se traía entre manos. Recorrí toda la isla, de norte a sur, de este a oeste, y por fin lo encontré en el campo, preparando las tierras para la próxima siembra. Lobo paró las yuntas de bueyes y vino hacia mí con cierta sonrisa en sus labios. Sabía perfectamente lo que le iba a contar. Estaba tranquilo y yo, sin embargo, temblaba y mi lengua se trababa continuamente al relatar lo que les iba a pasar al llegar la noche. Pero él no se inmutaba. Solo un par de frases salieron de su boca. Estas nacieron en su corazón y no pasaron por su razón. Ese es el gran problema del amor. Nadie podrá parar jamás lo que Dolorica y yo sentimos. No te preocupes, amigo. Ni 100 hombres podrían conmigo. Esta noche la volveré a ver como siempre he hecho. Y tan convencido me lo dijo que lo creí. Sin más, volvió a sus tierras dejándome allí con el sentimiento acomodado de que no pasaría nada. Por un momento llegué a pensar que sería una bravuconada del gobernador, pero dentro de mis entrañas sabía que sería la última vez que vería a Lobo por la isla. Cabizbajo, guié mis pasos sobre el camino flanqueado de amenazantes paleras que conducía al pueblo. Me encerré en la casa y fui observando a través de la ventana cómo iba cayendo lentamente el sol. Liaba tabaco y fumaba, bebía vino. Ni una cosa ni la otra aliviaban mi pesar, que creció cuando vi pasar por la puerta de casa al farsante gobernador y a mis compañeros marineros con grandes redes y palos. A pesar de ser el más ilustrado de la isla por mi pasión a la lectura, yo no tenía capacidad para convencer a aquellos hombres dominados por la rabia y mal aconsejados por el impostor gobernante. Pensé en salir y detenerlos por la fuerza, pero me matarían a bastonazos. Tenía las manos atadas. Unos golpes sonaron en la puerta. Abrí con temor. Yo sabía aquellos secretos que Lobo compartió conmigo. Pero, para mi sorpresa, quien golpeaba la madera era Lobo. Ante mí había un hombre ataviado como si de un novio a punto de contraer nupcias se tratara. No dijo nada. Dio una vuelta sobre sí mismo, dejando ver sus impolutas vestiduras, y metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta, me ofreció este pequeño libro en el cual escribo ahora. Hojeé sus primeras páginas en blanco y me encogí de hombros. No entendía nada. Al ver mi cara, me dijo pausadamente: te dejo uno de los libros mejor guardados de la isla. Siempre lo llevo conmigo, pero hoy prefiero dejarlo a buen recaudo. Confío en ti. Y marchó en busca de su muerte. Esa noche fue la última que vi a Lobo, sobre las 10:30. Los murmullos del mar fueron silenciados por alaridos de dolor, por el llanto desgarrado de Dolorica al ver a su hombre sufrir. Los gritos de odio de los marineros se colaban por puertas y ventanas, rompiendo la tranquilidad de la isla, y con toda la violencia que el ser humano puede ejercer, acabaron con el amor. Él murió y jamás su cuerpo apareció. La hija del gobernador no corrió la misma suerte. Después de aquel episodio de odio y desprecio hacia los amantes, su padre decidió repudiarla y la echó de casa. Por suerte, su amado había puesto a su nombre una de las casas ganadas a las cartas, y allí se ocultó durante meses.
Solo salía de noche ataviada de negro para pasear por la playa y contemplar la luna. Yo, todos los días, dejaba una cesta de comida en su puerta y miraba a través de las ventanas para ver si seguía con vida. Pasaba las horas sentada en una mecedora, tocando su vientre, y los meses pasaban lentamente hasta que un día, al dejar los víveres en su puerta, escuché el llanto del hijo del lobo. Dolorica había guardado el secreto. Nadie sabía que aquel amor dejó su fruto. Un hermoso bebé rubio y fuerte llamado Nicolás. Quizá ese era el nombre del padre. Solo ella lo sabía. Pude ganarme su confianza con tiempo, tesón y buenas acciones. Intenté que me hablara del lobo. Era una incógnita que rondaba incansablemente por mi cabeza, pero ella jamás me habló de él. El pueblo despreciaba a Dolorica. Ella sabía que no podía dejar crecer a su hijo en aquel entorno hostil y una noche, no recuerdo la hora, ni el día ni el mes, aporreó mi puerta. Abrí con cierto miedo, pues también a mí me guardaban rencor los vecinos, por no hablar del falso burgués, el gobernador. Dolorica vestía de luto riguroso y esperaba inmóvil en mi puerta a que le abriera. Llevaba a su bebé en brazos y los ojos llenos de lágrimas. Abrí y la invité a pasar, no sin antes mirar hacia la calle y asegurarme de que nadie la había visto llegar a mi puerta. Me ofreció al bebé y metió la mano entre su ropa. Me dio un papel para que lo leyera, pues ella no sabía. Lo que me entregaba era una escritura de propiedad puesta a su nombre en el barrio del Calvario de Santa Pola. Entre lágrimas y sollozos me suplicaba que la ayudara, que la escondiese en el barco y que la sacara de allí con discreción. No me negué y furtivamente oculté a Dolorica y a su pequeño en la bodega del barco y no dejé pasar demasiado tiempo para poner rumbo hacia la costa. La mar estaba en calma y no tardé mucho en llegar a puerto. Abarloé al lado de un pequeño velero francés. Bajamos al muelle y dejé a Dolorica y a su bebé allí. No hubo diálogo, solo una mirada de gratitud y sin más se marchó en busca de una vida mejor. Como no podía volver a Tabarca a esas horas, comencé a faenar, pero no tenía la cabeza para echar redes esa noche. Llegué a puerto sin ninguna captura, al mismo tiempo que mis compañeros pescadores. No levanté sospecha alguna. Un mal día en la mar lo tiene cualquiera. Y así acabó para mí la historia del lobo, Dolorica y su pequeño. Marzo, 1936. El gobernador ha aparecido degollado en el puerto. Ya hemos llegado, Lucía, dijo Vicente. Había estado tan absorta en la lectura que el tiempo se detuvo y la compañía de mi padrastro se esfumó. En el aire se respiraban aromas de campo, sin embargo, yo solo percibía un intenso aroma a mar. ¿Quién era Lobo? Aún me quedaba un poco más por leer y quería hacerlo ya.